Según el artículo 117.1 de la Constitución española, la justicia se administra en nombre del rey por jueces y magistrados, integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Con todo, sabemos que para lograr dicho objetivo no basta con proclamar la independencia del juez. Al contrario, es necesario estructurar un órgano capaz de garantizar el cumplimiento de dicho mandato constitucional. Es el Consejo General del Poder Judicial el órgano que asume dicha tarea. Cuando hablamos del Consejo General del Poder Judicial, nos estamos refiriendo a un órgano constitucional de garantía, sin vinculación con los otros dos poderes del Estado. El Consejo General del Poder Judicial se concibe como el órgano de gobierno del Poder Judicial, con diferentes competencias en materia de organización y funcionamiento de juzgados y tribunales, cuyo fin último es que los órganos jurisdiccionales se encuentren en condiciones de decidir y realizar el derecho con independencia e imparcialidad. De esta manera, al Consejo General del Poder Judicial corresponde, por ejemplo, la selección, formación, perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas, inspecciones y régimen disciplinario de jueces y magistrados. Pero cuidado, tampoco la existencia de un órgano de gobierno basta para considerar garantizada la independencia. Es preciso contar con un sistema de ingresos, ascensos y provisión debidamente ordenado que minimice el riesgo de cualquier discrecionalidad. No obstante, el Consejo General del Poder Judicial no es el único órgano con funciones de gobierno. En efecto, el artículo 104 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que ejerce sus competencias en todo el territorio nacional, de acuerdo con la Constitución y lo previsto en la presente ley. A renglón seguido, dicho artículo alude a las salas de gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, salas que, con subordinación al Consejo, ejercerán las funciones que la propia Ley Orgánica del Poder Judicial les atribuye al margen de las que puedan corresponder a los presidentes de dichos tribunales y a los titulares de los restantes órganos jurisdiccionales. Podemos así distinguir entre un gobierno externo y uno interno. El gobierno, digamos, externo lo ejerce el Consejo General del Poder Judicial, en tanto órgano constitucional que gobierna desde el principio de autonomía y desde fuera del Poder Judicial. El gobierno interno será el ejercido por aquellos órganos integrados por miembros del Poder Judicial que ejercen la potestad jurisdiccional. Como hemos visto, el gobierno que hemos referido como externo se le atribuyen funciones decisivas en materia de aplicación del estatuto legal de los jueces y magistrados, de incidencias de la carrera judicial y de los juristas que no pertenecen a ella. También ostenta la máxima potestad en materia de organización y funcionamiento de los juzgados y tribunales. Las funciones de gobierno interno tienen, naturalmente, un alcance más reducido que las del gobierno externo, puesto que se ejercen sobre un número determinado de órganos jurisdiccionales. Hablemos ahora brevemente sobre la composición y la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Se trata, como sabemos, de un órgano colegiado compuesto por 20 miembros, llamados vocales, nombrados por el rey, elegidos por las Cortes Generales, entre jueces y juristas, de reconocida competencia. Estará presidido por un presidente o presidenta, que a su vez presidirá el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. Dicho presidente será designado por el Pleno del Consejo en sesión constitutiva y será elegido entre miembros de la carrera judicial o juristas de reconocida competencia. Los vocales son nombrados por un periodo de 5 años a partir de la fecha de la sesión constitutiva. Son elegidos por una mayoría cualificada de 3/5 que se renueva en su totalidad, una vez transcurridos los 5 años de mandato, aunque el Consejo saliente continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo. Los vocales no pueden ser reelegidos en el Consejo siguiente. El mandato del presidente se vincula al del Consejo que lo propuso. No obstante, el presidente puede ser reelegido y nombrado por una sola vez para un nuevo mandato. En caso de cese anticipado de algún vocal, se procederá a su sustitución por el mismo procedimiento por el que fue nombrado el vocal cesante. Los miembros del Consejo General del Poder Judicial son elegidos por una mayoría cualificada de 3/5 de las cámaras entre jueces y magistrados y entre juristas de reconocida competencia. Serán 12 los vocales elegidos entre jueces y magistrados, 6 a propuesta del Consejo y 6 a propuesta del Senado. 8 serán los vocales elegidos entre juristas de reconocida competencia, 4 a propuesta del Congreso y 4 a propuesta del Senado.
Veamos también someramente un par de pinceladas sobre su organización. El Consejo General del Poder Judicial se articula en diversos órganos: el presidente, el Pleno, la Comisión Permanente, la Comisión Disciplinaria, la Comisión de Asuntos Económicos y la Comisión de Igualdad. A fecha de noviembre de 2024 es María Isabel Perello Domenech quien ostenta la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. El presidente del Consejo, presidenta en este caso, es nombrado por el Rey a propuesta del Consejo, que lo elegirá por mayoría de 3/5 en primera votación o designará a quien obtenga más votos de entre los dos candidatos más votados en una segunda votación. El presidente es la primera autoridad judicial del país y ostenta la representación del Poder Judicial y de su órgano de gobierno, con el tratamiento y honores inherentes a esta condición. El Pleno, integrado por el presidente y los vocales, es el órgano formalmente más importante del Consejo, donde se aprueban los nombramientos discrecionales que deba realizar este órgano constitucional, los reglamentos que pueda dictar el Consejo, así como el presupuesto y la memoria anual, debiendo resolver los recursos de alzada contra los acuerdos de la Comisión Disciplinaria y los informes sobre los anteproyectos de ley que se sometan a su dictamen. La comisión permanente está compuesta por el presidente y 7 vocales, 4 de los designados por el turno judicial y 3 de los del turno de juristas, que serán elegidos anualmente por el Pleno. La comisión permanente es el órgano tal vez más relevante del Consejo. No solo debe preparar las sesiones del Pleno y velar por la exacta ejecución de sus acuerdos, sino que se le atribuyen las competencias ejecutivas y, más concretamente, todas las que específicamente no se reserven al presidente, al Pleno o a otras comisiones. La comisión disciplinaria está integrada por 7 vocales elegidos por el Pleno, 4 por el turno judicial y 3 por el turno de juristas, y su mandato será de 5 años. Esta comisión, presidida por el vocal del turno judicial de mayor categoría y antigüedad, deberá actuar con la asistencia de todos sus componentes. Se trata de una comisión cuyos miembros se adscriben a ella con carácter permanente, a diferencia de los otros 13 vocales que en principio deberían rotar por las 3 comisiones del Consejo. Dicha comisión tiene atribuida la resolución de los expedientes disciplinarios incoados por faltas graves o muy graves, imponiendo la sanción que corresponda, excepto la de separación del servicio y la resolución de los recursos de alzada contra las resoluciones sancionadoras de los órganos de gobierno interno de los tribunales, que corresponde al Pleno. La Comisión de Asuntos Económicos estará integrada por 3 miembros, elegidos anualmente por el Pleno, sin que la ley predetermine su procedencia, y debe actuar con la asistencia de todos sus componentes. A ella corresponde realizar los estudios y proyectos de carácter económico y financiero, el control de la actividad financiera y contable y las que resulten necesarias para el ejercicio de las funciones del Consejo en materia económica. La Comisión de Igualdad estará integrada por 3 vocales elegidos anualmente por el Pleno, procurando la presencia equilibrada entre mujeres y hombres. A ella corresponde asesorar al Pleno sobre las medidas necesarias o convenientes para integrar activamente el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de las atribuciones del Consejo, y en particular le corresponderá elaborar los informes previos sobre el impacto de género de los reglamentos y mejorar los parámetros de igualdad en la carrera judicial, así como el estudio y seguimiento de la respuesta judicial en materia de violencia de género.